La credibilidad del presidente está una vez más en juego. Yo creo que todas las encuestas tienen razón. Eh, el tema de la credibilidad del presidente, al menos entre los funcionarios públicos, está muy deteriorado, por cuanto él aseguró con nosotros que no deben haber despidos. Sin embargo, llevamos 8.000 despidos dentro de la administración pública. Así como también en la actualidad en Magallanes, toda la ciudadanía de Magallanes hoy día está en una protesta y movilización, producto de que él aseguró de que no habría aumentos y alzas en los precios del gas, que es un elemento vital para las personas de allá que viven con clima muy helados, bajo cero, y por lo tanto requieren de calefacción, y no solamente para la calefacción, sino que el gas en Punta Arenas es algo vital en todo sentido. De manera que este aumento de un 16% va a provocar también un aumento en otros productos en Magallanes y por lo tanto un aumento de la alza del costo de la vida. De manera que nosotros estamos solidarizando ampliamente con la situación que está ocurriendo en Magallanes. Esta movilización en la región ha sido muy superior al puntarenazo que ocurrió durante contra Pinochet. Esto ha sido mucho más potente. Yo creo que esto va a tener un hito dentro de lo que ocurre en el país y principalmente con lo que ocurre con las regiones. Yo creo que no es de extrañar de que veamos esto en otras regiones en el futuro. Yo creo que vamos a tener un periodo de reflexión del movimiento sindical que se inicia del 21 al 22 de enero con una Asamblea Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y que concluye con un congreso en el mes de abril. Y yo creo que va a ser muy importante porque va a ser un congreso que va a permitir definir estrategia, va a permitir definir las alianzas, las políticas, la estructura y el sistema electoral de la central. Yo creo que es necesario hoy día que exista este análisis por cuanto el movimiento sindical se enfrenta hoy día a un gobierno de derecha empresarial, en el cual son gerentes o dueños de empresas las principales autoridades, y que por lo tanto requiere una conformación más de lucha. Siempre en el sindicalismo hemos dicho de que la estrategia tiene que ser una estrategia de negociación y de movilización, pero esto yo creo que hay que expresarlo en los hechos. A su vez, creo que es muy importante en esta etapa que también estamos frente a este gobierno, una alianza de la organización sindical con las organizaciones sociales, la ciudadanía, lo que ocurre en Punta Arenas, lo que ocurre con los pueblos originarios, lo que ocurre con los medioambientalistas, barrancones, lo que ocurre con los jóvenes y la reforma educacional, lo que ocurre con los derechos humanos. Todo ello debemos ir articulándonos, vinculándonos para ir formando plataformas comunes y junto con el mundo sindical en el cual creemos de que aquí debe fortalecerse y crear un movimiento sindical sociopolítico pero real, no solamente en las declaraciones. Nosotros somos firmemente partidarios de un sistema de que dé mayor legitimidad a los dirigentes sindicales a través de una elección universal en que cada persona participe directamente eligiendo a su dirigente y no sea a través de una representación de sus dirigentes, sino que sea cada afiliado, cada miembro de un sindicato pueda votar y elegir a sus autoridades sindicales. Esa posición aparentemente no es unánime al interior de la... Hay una discusión, efectivamente, hay algunos que dicen que están por esto, pero le ponen tantas dificultades de que, bueno, se va a hacer esta elección de la central unitaria cuando haya elecciones municipales y que por lo tanto ahí se va a crear un problema, o de que el padrón no va a estar listo para la oportunidad, o que el sindicalista debe votar en la comuna,
o que las cuotas tienen que estar al día, o no sé qué. ¿Ah? Pero nosotros primero creemos de que tenemos que definir de que, digámoslo derechamente, estamos o no estamos y luego implementamos. Pero Claro. mientras tanto hay que tomar una decisión política Algo así respecto como al la idea sistema. de legislar, así. Exactamente, eso. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Claro, y a partir de allí vemos cómo lo implementamos, pero no partimos por las dificultades eh, para poder concluir. Yo creo que eh, eso es tratar de que no se haga. Porque, Los problemas suscitados a partir de las negociaciones mm, del sector público marca un punto de inflexión en la CUT, por ejemplo. yo creo que va a marcar un punto de inflexión, en el sentido de que tendremos que definir en las instancias que corresponden, en este sentido la Asamblea Nacional o el Congreso, cuál es la estrategia que nosotros vamos a optar, pero la estrategia real, no la estrategia discursiva, sino que estamos por negociación, sí, yo creo que sí, por supuesto, porque una organización sindical tiene que tener propuestas y tiene que en la mesa de negociaciones buscar las soluciones. Eh, pero nosotros tenemos claro de que aquí a los trabajadores nadie regala y hay que ganarlo, lo hemos comprobado. Y más en un gobierno de derecha, en un gobierno de derecha que no son precisamente los ejemplares de la democracia. Para ellos la organización sindical es un problema y no una parte de la solución. Es parte de un problema y no parte de una solución. Nuevos liderazgos en la CUT, Yo creo que es necesaria una refundación. una refundación. ¿Cuáles serían los pilares de esa refundación? Bueno, primero, yo creo que están las ideas. El tema son las prácticas. El tema son los compromisos. El tema es la consecuencia. El tema es la ética. Yo creo que esos son los puntos que en este momento nosotros debiéramos implementar. Y por supuesto que también la estructura de cómo la implementamos. Me vuelvo a insistir esto de que exista una estructura más cercana a la gente que permita esta política de alianzas que nosotros planteamos y una representatividad de los dirigentes donde el Estado, la definición y el concepto de Estado es uno de los temas principales, y el concepto de empleo también, un empleo, trabajo decente, porque nosotros somos convencidos que el trabajo decente, que es un concepto de la OIT que significa un trabajo estable, con remuneración digna, con protección social y donde se respetan los derechos laborales de los trabajadores, es es nuestro modelo a seguir. Nosotros propiciamos este concepto empleado por la OIT para que es un concepto contrario al trabajo precario que existe hoy día, donde hay una gran flexibilidad, donde el trabajo es cada vez con menor protección social, con mayor rotatividad, donde no existen contratos de trabajo. Hemos visto, por ejemplo, que en el tema del empleo en este país, tanto que se habla de creación de empleo, los empleos que se han creado son empleos en un 57% por cuenta propia. Preguntaré claramente. ¿Martínez debe hacerse un lado ya de la CUT o no? Um, yo creo que cuando llegue el momento de hacer la elección habrá que definir eso. Yo creo que estamos en la etapa de primero definir a ver, la carreta que vamos a tener y luego habrá que ver quiénes son los que van a tirar esa carreta. Yo en este minuto no quisiera hacer una calificación de un compañero que está en vigencia su mandato. Sí tengo diferencias que las voy a discutir al interior de la organización respecto a lo que ha ocurrido en nuestro sector,
Y cuando haya que pronunciarse respecto a las elecciones, así también lo haré. Porque todo indica, y la pregunta no es maliciosa en verdad, No, sí sé que tiene no, que ver porque pero ya se todo, repite harto de sí, hace algún tiempo. sí, pero ahora todo indica que hay un desgaste en él que está siendo perjudicial para el desarrollo de la CUT. Por eso digo que no es maliciosa la pregunta. ¿No? Bueno, yo creo, por eso digo que en este minuto es necesario no una renovación, porque eh, creo que es más preciso una refundación, en el sentido de fundar un nuevo sindicalismo, eh, digamos, con la experiencia anterior, pero frente a una situación y una coyuntura que estamos viviendo mucho más fuerte. Lo vimos en la última negociación del reajuste general. Creo que nosotros fallamos en torno a tener una propuesta común y más que nada una voluntad común, porque por una parte yo veía de que se buscaba un acuerdo, pero por otro lado veía que el acuerdo que se buscaba para nosotros era absolutamente insuficiente y por lo tanto nosotros pusimos más el énfasis efectivamente en la movilización social, porque había que tratar de, bueno, nuestra gente no iba a aceptar eh, que un acuerdo que fuese como el que fue, un 4,2%. Si resulta que hoy día la inflación está proyectada en 3,6% para este año. Producto también ha ido aumentando, producto de las políticas del Banco Central respecto al dólar, que hace de que Finalmente va a ser menos de un 1% real. va a ser menos de un 1% real, Exacto. porque efectivamente vamos a ver esta semana el alza de los combustibles que va a originar una mayor inflación. Eh, y por un lado vamos a tener más inflación y también vamos a tener más crecimiento, porque hoy día las cifras de crecimiento están sobre 6,2%. Así. Entonces, más crecimiento, más inflación, requerían mayor cantidad de reajuste. También es que en este país, que es como están líderes en crecimiento económico y unos países más neoliberales, también los derechos al trabajo son las grandes deudas que dejó la concertación. Entonces, hacer sindicalismo en el sector privado, hay que ser héroe. Para constituir un sindicato hay que hacerlo clandestinamente. Y con este tema de la libertad de asociación hay sindicatos muy chiquititos, porque aquí lo que ha ocurrido es que ha crecido enormemente el número de sindicatos, sin embargo la afiliación es la que no. Ahora, la CUT tiene un importante número de afiliaciones. Veamos que la CUT representa 700.000 trabajadores. Bueno, eso significará un 14% de la población laboral, de la fuerza laboral. Pero también hay que pensar de que el resto son pymes, donde hay sectores de pequeñas empresas, entonces donde es difícil también hacer sindicatos. Yo diría que la CUT puede jugar un rol mucho más. En esta etapa se requiere una CUT fuerte, una CUT protagónica, que sea actor real, que sea vanguardia, que pueda aglutinar, hacer alianzas con organizaciones sociales y estar más presente en las luchas de esas organizaciones sociales y articular mejor con los partidos políticos que están con los trabajadores. Yo creo que aquí estamos en una etapa en que nos vamos a necesitar todos, desde la izquierda más izquierda hasta el centro más centro, eh, para poder derrotar un gobierno que ya no es un gobierno que administra un modelo, el dueño eh, es el propietario que está administrando su propio modelo.